La luz del amanecer apenas comenzaba a filtrarse entre las montañas de la Sierra Madre Occidental cuando Nokis despertó sobresaltado. El frío de la madrugada en Chihuahua calaba hasta los huesos, pero él estaba acostumbrado. Pertenecía a los Ndé, a quienes los mexicanos llamaban apaches, y su gente había sobrevivido durante generaciones en estas tierras hostiles pero hermosas del norte de México. Nokis era un hombre joven, de apenas 25 años, pero su rostro mostraba las marcas de una vida dura. Sus ojos, oscuros y penetrantes, habían visto demasiada muerte para alguien de su edad. La persecución de su pueblo había sido implacable desde que tenía memoria. Para 1880, la mayoría de los Ndé habían sido confinados a reservaciones en Estados Unidos o exterminados, pero algunos grupos pequeños como el suyo seguían resistiendo en las montañas de Chihuahua y Sonora. «Despierta, hermano», murmuró Tache, su primo, mientras se acercaba sigilosamente. Los vigilantes vieron jinetes aproximándose desde el sur. Nokis se incorporó de inmediato tomando su rifle. No era un arma tradicional de su pueblo, pero los tiempos habían cambiado. La supervivencia dependía de adaptarse. «¿Cuántos?», preguntó con voz grave. «4 hombres. No parecen soldados, pero llevan algo con ellos. Algo grande». El pequeño campamento, oculto entre los riscos, consistía apenas de 5 familias. Eran los últimos de su banda, supervivientes de masacres y enfermedades. Nokis había asumido el liderazgo tras la muerte de su tío el año anterior, aunque no se sentía preparado para semejante responsabilidad. Mientras el sol comenzaba a elevarse, Nokis y 3 guerreros más se posicionaron estratégicamente entre las rocas, observando el sendero que conducía hacia su escondite. Su ubicación les daba ventaja. Nadie podría acercarse sin ser visto. Los jinetes aparecieron poco después. Como había dicho Tache, no eran soldados, sino campesinos mexicanos, hombres con rostros curtidos por el sol y manos callosas. Uno de ellos, el más viejo, llevaba en sus brazos algo envuelto en una manta. «¡Alto!», gritó Nokis en español, apuntando con su rifle. «¿Qué buscan aquí?». Los hombres detuvieron sus caballos de inmediato, alzando las manos en señal de paz. El más viejo, de barba canosa y ojos cansados, habló con voz temblorosa. «No venimos a pelear. Traemos algo para ustedes». Nokis mantuvo su posición desconfiado. Durante demasiado tiempo, su gente había sido traicionada. ¿Qué cosa? El hombre mayor desenrolló parcialmente la manta que llevaba en brazos. Dentro había una niña pequeña, de no más de 2 años, profundamente dormida. «Su madre murió anoche», explicó el anciano. «Era mi hija. El padre de la niña fue asesinado hace meses por bandidos. No tenemos cómo cuidarla en el rancho. Los tiempos son duros». Nokis bajó ligeramente su arma, confundido. «¿Y por qué la traen con nosotros?». El anciano miró hacia el suelo antes de responder. «Su abuela, mi esposa, era de los suyos. Fue capturada cuando era joven, durante un ataque a su campamento. Nos casamos y vivió conmigo hasta su muerte hace 5 años». Un silencio pesado cayó sobre todos. Nokis estudió el rostro de la niña. Efectivamente, a pesar de estar sucia y desnutrida, podía ver rasgos familiares en sus pómulos y en la forma de sus ojos. «Mi hija siempre fue orgullosa de su sangre mestiza», continuó el anciano. «Pero en nuestro pueblo, con la sangre apache, la niña no tiene futuro, solo desprecio y sufrimiento». Marisol, la esposa de Nokis, había emergido silenciosamente de entre las rocas y ahora estaba a su lado, observando a la pequeña con una mezcla de compasión y anhelo. Hacía 2 inviernos que había perdido a su propio hijo durante un ataque del ejército y la herida seguía abierta. «Es una de nosotros», susurró Marisol en su lengua. «Tiene sangre Ndé». El anciano extendió los brazos, ofreciendo a la niña. «Se llama Nube, como su abuela. Les pido que la acepten y la críen como una de ustedes. Aquí tendrá un hogar, una identidad.
Con nosotros solo tendría vergüenza y hambre. Nokis miró a Marisol, cuyo rostro se había iluminado mientras extendía los brazos hacia la pequeña. Algo se removió en su interior. «La aceptamos», dijo finalmente. «Será una de nosotros». El anciano asintió con solemnidad, entregando a la niña a Marisol junto con un pequeño bulto de ropa y una bolsita de cuero. «Esto era de su abuela», dijo, refiriéndose a la bolsita. «Contiene arena de las 4 direcciones sagradas. Ella sabría qué significa». Cuando los hombres se marcharon, Nokis permaneció largo rato mirando hacia el valle. Su pueblo estaba al borde de la extinción, perseguido y marginado. ¿Qué futuro podían ofrecerle a esta niña? Y sin embargo, algo le decía que esta pequeña, entregada como una carga por quienes no podían mantenerla, podría ser un regalo del cielo para su gente. Esa noche, bajo la luz de la luna, los ancianos de la banda realizaron una ceremonia para dar la bienvenida a la pequeña nube. Le cambiaron el nombre, siguiendo la tradición, y la llamaron Estela, la que guía en la noche. Mientras el chamán cantaba invocando a los Gan, los espíritus de las montañas, Nokis sintió que algo había cambiado en el campamento. Por primera vez en mucho tiempo había esperanza. Lo que no sabía era que esta niña, llegada de manera tan inesperada, cambiaría para siempre el destino de los últimos Ndé de las montañas de Chihuahua. El tiempo pasó rápidamente. 4 años transcurrieron desde la llegada de Estela al campamento, y la niña creció fuerte y saludable bajo el cuidado de Marisol y Nokis. A sus 6 años ya era conocida en la pequeña comunidad por su espíritu indómito y su curiosidad insaciable. La vida de los últimos Ndé no era fácil. Constantemente se movían entre las montañas, evitando los asentamientos grandes y las patrullas militares. Vivían de la caza, la recolección y ocasionalmente del comercio silencioso con algunos rancheros simpáticos a su causa. Su mundo se reducía cada vez más, mientras las ciudades crecían y el ferrocarril avanzaba, conectando lugares que antes estaban aislados. Una tarde de verano, mientras Estela ayudaba a Marisol a recolectar tunas de los nopales, la niña se detuvo repentinamente. «Madre», preguntó en la lengua Ndé, que había aprendido perfectamente, «¿por qué tenemos que escondernos siempre?» Marisol suspiró, dejando su canasta en el suelo. Era una pregunta que sabía llegaría eventualmente. «Porque no todos entienden nuestro camino, pequeña. Algunos temen lo que es diferente». Estela frunció el ceño, procesando esta información. «Pero yo no soy como ustedes, ¿verdad? Mi piel es más clara». Marisol se arrodilló frente a ella, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. «Eres Ndé en tu corazón, Estela. La sangre de nuestro pueblo corre por tus venas, mezclada con la sangre de otros. Eso te hace especial, no diferente». La niña pareció satisfecha con esta respuesta, al menos por el momento, y continuaron su labor. Pero Marisol sabía que la pregunta volvería con mayor intensidad conforme Estela creciera. Esa noche, mientras la comunidad se reunía alrededor del fuego para compartir la cena, Estela observaba atentamente a Nakai, el anciano chamán, quien relataba historias de los tiempos antiguos. Historias de cuando los Ndé viajaban libremente por vastos territorios, siguiendo a los bisontes y celebrando ceremonias bajo cielos despejados. «Los Gan nos protegen», decía el anciano, refiriéndose a los espíritus de las montañas. «Ellos nos guían y nos dan fuerza. Mientras honremos sus caminos, nunca estaremos verdaderamente perdidos». Estela escuchaba fascinada, absorbiendo cada palabra y cada gesto. Para ella, estas historias eran más reales que los vagos recuerdos de su vida antes de llegar al campamento. Al día siguiente, mientras Nokis enseñaba a los jóvenes a rastrear animales, un explorador llegó apresuradamente con noticias inquietantes. «¡Soldados!», informó jadeando.
Una patrulla grande, avanzando hacia el norte. Vienen con guías locales. Nokis intercambió miradas preocupadas con los demás hombres. No era inusual que hubiera militares en la región, pero esta información sugería una búsqueda sistemática, no un simple patrullaje. ¿Cuántos?, preguntó. Al menos 20, y tienen equipamiento para permanecer varios días en las montañas. Nokis tomó una decisión rápidamente. Nos moveremos esta noche hacia el Cañón del Este. Allí tendremos más opciones si necesitamos dispersarnos. Mientras preparaban la mudanza, Estela observaba el movimiento del campamento con ojos atentos. A diferencia de otros niños que se asustaban con estos desplazamientos repentinos, ella parecía entender intuitivamente la gravedad de la situación. Se acercó a Nokis mientras éste revisaba las provisiones. ¿Nos persiguen a nosotros?, preguntó directamente. Nokis la miró, sorprendido por la perspicacia de la niña. Siempre estamos alertas, pequeña. Es nuestro camino. Estela lo miró con una intensidad impropia de su edad. Pero yo podría ir a los pueblos sin que me reconozcan, ¿verdad? Podría ayudar. Nokis se arrodilló frente a ella, conmovido y preocupado a la vez. Eres valiente, Estela, como una verdadera Ende. Pero eres muy joven aún. Tu momento llegará. Lo que Nokis no sabía era cuán pronto llegaría ese momento, ni cómo cambiaría para siempre el destino de su pequeña comunidad. Los años pasaron rápidamente. Estela creció hasta convertirse en una joven de 14 años, esbelta y fuerte, con una mezcla única de rasgos que reflejaban su herencia dual. Había aprendido todas las habilidades tradicionales de las mujeres Ende: fabricar cestería resistente, identificar plantas medicinales, preparar alimentos con los escasos recursos disponibles. Pero también había desarrollado algo que la hacía especialmente valiosa: la capacidad de moverse entre dos mundos. A diferencia del resto de su comunidad, Estela podía bajar a los pueblos sin levantar sospechas inmediatas. Con su español fluido y su apariencia mestiza, lograba mezclarse entre la población, consiguiendo información vital y ocasionalmente intercambiando productos. Nokis, ahora un líder respetado de 40 años con canas prematuras, observaba el desarrollo de Estela con una mezcla de orgullo y preocupación. La joven se había convertido en una pieza fundamental para la supervivencia del grupo, pero esto también la exponía a peligros constantes. Debes ser extremadamente cautelosa, le recordaba antes de cada viaje al pueblo. Los tiempos son cada vez más peligrosos. El México de 1892 estaba cambiando aceleradamente bajo el gobierno de Porfirio Díaz. La modernización avanzaba, trayendo ferrocarriles, telégrafos y una presencia más fuerte del Estado en zonas antes remotas. Para los últimos Ende, el espacio se reducía día a día. Una mañana fresca de octubre, Estela preparaba sus cosas para bajar a Santa Rosa, un pequeño pueblo a 3 horas de camino. Necesitaban medicinas y noticias sobre los movimientos militares en la región. Marisol la ayudaba a prepararse, trenzando su largo cabello negro y ajustando su ropa para que pareciera una campesina común. «Ten cuidado con el nuevo comandante», advirtió Marisol. «Dicen que es ambicioso y quiere hacer méritos capturando a los últimos rebeldes». Estela asintió, guardando en su bolso algunos trabajos de cestería para intercambiar. «Estaré de vuelta antes del anochecer», prometió, abrazando a la mujer que había sido su madre durante casi toda su vida. El camino hacia Santa Rosa era tortuoso, descendiendo por cañadas rocosas y atravesando arroyos secos. Estela lo conocía de memoria, incluyendo los puntos donde debía esconderse si escuchaba jinetes aproximándose. Esta vez, sin embargo, el trayecto fue tranquilo. Santa Rosa era poco más que una calle principal, con una pequeña iglesia, una cantina y algunas tiendas. Estela se dirigió primero a la botica, donde don Manuel,
Un farmacéutico anciano que simpatizaba secretamente con los Ndé la recibió con una sonrisa cansada. «Buenos días, muchacha», saludó discretamente. «¿Qué te trae por aquí?» «Necesitamos quinina y alcohol», respondió Estela en voz baja. «Y vendajes limpios, si tiene». Mientras don Manuel preparaba el pedido, Estela notó un movimiento inusual en la calle. Varios soldados entraban y salían de la cantina, y había un ambiente de tensión en el aire. «¿Qué sucede?», preguntó casualmente. Don Manuel se inclinó sobre el mostrador, bajando aún más la voz. «El nuevo comandante, capitán Herrera, llegó ayer con refuerzos. Dicen que tiene órdenes específicas de acabar con los últimos grupos de apaches en la región. Está ofreciendo recompensas por información». El corazón de Estela se aceleró, pero mantuvo la compostura. «Gracias por avisarme. Será mejor que regrese pronto a casa». Don Manuel asintió, entregándole un paquete discretamente envuelto. «Ten cuidado, niña. Los tiempos están cambiando más rápido que nunca». Al salir de la botica, Estela caminó tranquilamente hacia el extremo del pueblo, intentando no llamar la atención. Sin embargo, al pasar frente a la cantina, escuchó fragmentos de una conversación que la hizo detenerse. Los vieron cerca del Cañón de los Lobos. No más de 20 personas. Estela se tensó. El Cañón de los Lobos estaba a menos de un día de camino de su campamento actual. Alguien había visto a su gente, o al menos tenía una idea aproximada de su ubicación. Necesitaba regresar de inmediato para advertirles. Aceleró el paso, pero al doblar la esquina, chocó accidentalmente con un hombre uniformado. Los paquetes que llevaba cayeron al suelo. «Discúlpeme, señor», murmuró, agachándose rápidamente para recogerlos. «No hay problema, señorita», respondió el oficial, ayudándola. «¿Es usted del pueblo?» Estela levantó la mirada y se encontró con los ojos penetrantes de un hombre joven, de quizás 30 años, con un bigote bien recortado y un porte distinguido. Por su uniforme e insignias, supo inmediatamente que estaba frente al capitán Herrera. «Soy de un rancho cercano», respondió con la historia que había preparado. «Vengo a comprar provisiones para mi familia». El capitán la observó con curiosidad. «¿Y su familia? ¿Son rancheros?» «Sí, señor. Tenemos algunas cabras y cultivamos maíz cuando la tierra lo permite». Herrera parecía intrigado por ella, y Estela temió que algo en su apariencia o forma de hablar la hubiera delatado. «¿Cuál es su nombre, señorita?» «María», mintió rápidamente. «María Domínguez». El capitán sonrió ligeramente. «Bien, María, tenga cuidado al regresar a su rancho. Hay bandidos y rebeldes en estas montañas. Si ve algo sospechoso, le agradecería que nos informara». «Lo haré, señor», prometió Estela, sabiendo que jamás lo cumpliría. Cuando finalmente logró salir del pueblo, Estela abandonó el camino principal y tomó rutas alternativas, moviéndose rápidamente entre las rocas y la vegetación. La información que había obtenido era alarmante. No solo conocían aproximadamente su ubicación, sino que el ejército estaba incrementando sus esfuerzos para encontrarlos. Al llegar al campamento, ya caía la tarde. Nokis la recibió con evidente alivio. «Estábamos preocupados», confesó. «Has tardado más de lo usual». Estela le contó rápidamente lo que había escuchado en el pueblo y su encuentro con el capitán Herrera. El rostro de Nokis se ensombreció mientras escuchaba. «Debemos movernos esta misma noche», decidió. «El Cañón de los Lobos está demasiado cerca. Iremos hacia las cuevas del norte». Mientras la comunidad se preparaba para partir, Nakai, el viejo chamán, se acercó a Estela. «Tuve una visión», dijo el anciano con voz cascada. «Te vi de pie entre dos mundos, como un puente. Tú eres la que unirá lo que está separado». Estela lo miró confundida. «No entiendo, abuelo». «Lo entenderás cuando llegue el momento», respondió enigmáticamente el chamán. «Recuerda siempre que fuiste entregada como una carga, pero nuestro pueblo te recibió como un regalo del cielo».
Esa noche, bajo la luz de la luna, los últimos Ndé de Chihuahua emprendieron un nuevo éxodo, internándose más profundamente en las montañas que habían sido su refugio durante generaciones. Lo que no sabían era que este movimiento los llevaría a un encuentro que cambiaría para siempre su destino. Las cuevas del norte resultaron ser un refugio temporal adecuado. Ocultas tras una densa vegetación y con múltiples salidas, ofrecían protección contra el clima y los ojos curiosos. El grupo se instaló rápidamente, siguiendo una rutina bien practicada tras años de desplazamientos constantes. 2 semanas después de su llegada, Tache y otros 2 exploradores regresaron con noticias inquietantes. «Hay soldados peinando sistemáticamente la zona», informó a Nokis. «Tienen guías locales y perros. Es solo cuestión de tiempo antes de que lleguen aquí». Nokis estudió el mapa rudimentario que habían trazado en un trozo de cuero. «Si continuamos hacia el norte, entraremos en territorio más expuesto», reflexionó. «Al este está la frontera con Coahuila, pero hay más asentamientos». «¿Y hacia el oeste?», preguntó Estela, que había estado escuchando atentamente. «Montañas más altas, terreno más difícil», respondió Tache. «Podríamos intentarlo, pero con los ancianos y los niños...» La decisión era complicada. Cualquier ruta implicaba riesgos considerables para un grupo tan vulnerable. Esa noche, mientras la comunidad dormía, Estela permaneció despierta, pensando en las palabras del viejo Nakai. Un puente entre 2 mundos. ¿Qué significaba realmente? ¿Cómo podría ella, una joven mestiza, ayudar a su pueblo en esta situación desesperada? Una idea comenzó a formarse en su mente, una idea arriesgada, posiblemente temeraria, pero que podría funcionar. Al amanecer, buscó a Nokis, quien ya estaba despierto, vigilando la entrada principal de las cuevas. «Tengo un plan», dijo sin preámbulos, «pero necesito tu confianza». Nokis la escuchó atentamente mientras ella exponía su propuesta. Su rostro pasó de la sorpresa a la preocupación y finalmente a una reluctante consideración. «Es extremadamente peligroso», objetó cuando ella terminó. «Si te descubren...» «Es un riesgo que debo tomar», insistió Estela. «Soy la única que puede hacerlo». Después de una larga discusión, Nokis accedió a presentar el plan a los ancianos. Para sorpresa de Estela, Nakai fue el primero en apoyarla. «La joven habla con sabiduría», declaró el chamán. «Este es el camino que los espíritus han preparado para ella». Y así, 3 días después, Estela se encontró nuevamente en el camino hacia Santa Rosa, pero esta vez con un propósito radicalmente diferente. No iba a evitar a los soldados, iba a buscarlos directamente. Vestida con sus mejores ropas, un vestido sencillo pero limpio que Marisol había guardado para ocasiones especiales, Estela llegó al pueblo cuando el sol estaba en su punto más alto. Se dirigió directamente al pequeño cuartel improvisado en lo que antes había sido la escuela. «Necesito hablar con el capitán Herrera», anunció al soldado de guardia. «Tengo información importante». El soldado la miró con suspicacia, pero finalmente la hizo pasar a una habitación donde el capitán revisaba algunos documentos. Herrera levantó la vista, sorprendido al reconocerla. «La señorita María Domínguez, ¿no es así?», dijo, recordando el nombre falso que ella había dado. «¿Qué información tan importante tiene para mí?». Estela respiró profundamente antes de hablar. «Mi verdadero nombre es Estela», confesó, «y vengo a hablarle de los Ndé». El capitán Carlos Herrera observó detenidamente a la joven frente a él. Sus ojos, entrenados para detectar mentiras y engaños, estudiaron cada detalle de su rostro, su postura, sus manos ligeramente temblorosas. Había algo inusual en ella, una mezcla de determinación y vulnerabilidad que despertó su curiosidad. «Siéntese, señorita», indicó, señalando una silla rústica frente a su escritorio. «Explíqueme exactamente quién es usted y qué sabe sobre los apaches».
Estela se sentó con la espalda recta, tal como Marisol le había enseñado para las ocasiones importantes. El momento había llegado de ejecutar la parte más arriesgada de su plan. «Mi nombre es Estela», comenzó. «Fui adoptada por un grupo ND cuando era muy pequeña, después de que mis padres mexicanos murieran. He vivido con ellos casi toda mi vida». El capitán se inclinó hacia adelante, súbitamente más interesado. «¿Está diciendo que ha vivido entre los apaches? ¿Que sabe dónde se esconden?» Estela asintió lentamente. «Sé dónde estuvieron hasta hace poco, pero antes de decírselo, necesito su palabra sobre algo». Herrera frunció el ceño, desconfiado. «¿Qué tipo de condiciones pretende imponer, señorita?» «No son condiciones, capitán», respondió ella con firmeza. «Es una propuesta. La gente con la que crecí no son los salvajes que ustedes imaginan. Son familias, ancianos, mujeres, niños. Están asustados y agotados después de décadas de persecución. Son rebeldes que se niegan a someterse a la ley», replicó Herrera. «Han atacado asentamientos, robado ganado. Para sobrevivir», interrumpió Estela, «porque fueron empujados a las tierras más inhóspitas, porque sus territorios tradicionales fueron ocupados». El capitán la miró con una mezcla. «Porque estoy cansada de ver morir a mi gente, porque quiero un futuro para ellos, para mí. Vengo a proponerle un trato. Yo le ayudaré a encontrarlos, pero no para capturarlos o matarlos, sino para ofrecerles paz». Herrera se reclinó en su silla, estudiándola. «¿Paz? ¿Qué tipo de paz cree que puedo ofrecerles?» «Tierra», respondió ella simplemente. «Un lugar donde puedan vivir sin ser perseguidos, donde puedan mantener algunas de sus tradiciones mientras se adaptan a los nuevos tiempos». El capitán guardó silencio por un momento, considerando sus palabras. Finalmente habló con tono medido. «Señorita Estela, debo ser sincero con usted. Mis órdenes son claras: acabar con los últimos focos de resistencia apache en la región. El gobierno quiere esta situación resuelta de una vez por todas». «Lo entiendo», respondió ella. «Pero piénselo, capitán. Usted puede cumplir su misión de dos maneras: con más sangre, persiguiendo a un puñado de supervivientes desesperados por las montañas, o con un acuerdo que ponga fin a décadas de conflicto. ¿Qué sería más meritorio para su carrera? ¿Qué le gustaría que recordara la historia?» Las palabras de Estela golpearon algo dentro de Herrera. Era un militar disciplinado, pero también un hombre educado que había leído sobre los grandes pacificadores de la historia. La idea de ser recordado como alguien que trajo paz, no más violencia, resultaba atractiva. «Supongamos que considero su propuesta», dijo cautelosamente. «¿Qué garantía tengo de que estos apaches aceptarán rendirse pacíficamente?» «No sería una rendición», aclaró ella. «Sería un acuerdo, y yo serviría como intermediaria, con la confianza de ambas partes». Herrera se puso de pie y caminó hacia la ventana, observando el pueblo adormecido bajo el sol de la tarde. Después de lo que pareció una eternidad, se volvió hacia ella. «Tengo cierta autonomía en cómo implementar mis órdenes», admitió. «Podría considerar una solución alternativa, pero necesitaría consultar con mis superiores en Chihuahua». Estela sintió que una pequeña llama de esperanza se encendía en su interior. «¿Cuánto tiempo necesitaría?» «Una semana, tal vez 2», respondió él. «Mientras tanto, usted permanecerá aquí, en el pueblo. No como prisionera, pero bajo mi supervisión. No era lo ideal, pero era mejor de lo que había esperado». «Acepto», dijo finalmente. «Pero necesito enviar un mensaje a mi gente. Si desaparezco sin explicación, pensarán lo peor y se alejarán aún más». El capitán consideró esta petición con evidente recelo. «¿Cómo planea enviar este mensaje?» «Hay señales que podemos dejar en ciertos lugares», explicó ella. «Marcas que solo ellos reconocerían y entenderían». Después de más negociaciones, llegaron a un acuerdo. Estela podría dejar un mensaje,
pero bajo la vigilancia de soldados que la acompañarían sin acercarse demasiado al posible campamento apache. Mientras regresaba a la pequeña habitación que le habían asignado en la casa de la maestra del pueblo, Estela sentía una mezcla de esperanza y temor. ¿Había hecho lo correcto? ¿Confiaría su gente en ella después de este acercamiento a los militares? Y lo más importante, ¿cumpliría el capitán Herrera su palabra? 2 días después, Estela dejó marcas específicas en 3 puntos estratégicos alrededor de las montañas donde sabía que los exploradores ND vigilaban. Símbolos tallados en troncos y piedras que indicaban: esperen, hay posibilidad de paz. Los días pasaron lentamente para Estela en el pequeño pueblo de Santa Rosa. La noticia de su presencia se había extendido rápidamente entre los habitantes, quienes la observaban con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Para ellos era la muchacha apache, aunque nadie sabía exactamente cuál era su relación con el capitán Herrera, o por qué se le permitía moverse libremente por el pueblo. Durante ese tiempo, Estela tuvo varias conversaciones más con el capitán. Para su sorpresa, Herrera resultó ser un hombre educado y reflexivo, muy diferente al militar sanguinario que había imaginado. Había estudiado en la Ciudad de México y leído extensamente sobre la historia de los pueblos indígenas. Mi abuelo participó en las campañas contra los yaquis en Sonora, le confesó una tarde mientras compartían un café en la pequeña plaza. Siempre decía que fue la parte más oscura de su vida, algo de lo que nunca se sintió orgulloso. ¿Por eso está considerando mi propuesta?, preguntó Estela, estudiando su rostro. Quizás, respondió él con una ligera sonrisa, o quizás solo soy práctico. Perseguir a un puñado de supervivientes por montañas inhóspitas no es la mejor manera de utilizar los recursos del ejército. Una semana después de su llegada, un mensajero trajo documentos de Chihuahua. Estela observó ansiosamente mientras el capitán los leía en privado. Cuando finalmente la mandó llamar a su oficina, su expresión era indescifrable. «Tengo autorización para intentar una solución pacífica», anunció sin preámbulos. «Pero hay condiciones». Estela contuvo la respiración. «¿Qué condiciones?» «El grupo deberá asentarse en un territorio designado, más pequeño que sus tierras tradicionales, pero suficiente para vivir. Deberán registrarse como ciudadanos mexicanos, con nombres en español. Los niños asistirán a la escuela cuando se establezca una. No podrán portar armas de fuego sin permiso especial. Eran condiciones duras, pero no imposibles. Mejor que la extinción, que parecía inevitable. «¿Y a cambio?», preguntó Estela. «A cambio, tendrán protección legal como cualquier ciudadano, asistencia para establecer cultivos y crianza de ganado menor, atención médica básica, y lo más importante, no más persecución». Estela meditó en silencio. No era el resultado ideal, pero ofrecía una posibilidad de supervivencia que antes no existía. «Necesito hablar con los líderes de mi pueblo», dijo finalmente. «Ellos deben decidir». El capitán asintió. «Es justo, pero no iré a ciegas a una reunión en la montaña. Sugiero un punto neutral, con garantías para ambas partes». Después de considerar varias opciones, acordaron reunirse en las ruinas de la misión de San Miguel, un lugar abandonado a medio camino entre el pueblo y las montañas. Estela enviaría un nuevo mensaje y 3 días después se realizaría el encuentro. La noche antes de la reunión programada, Estela apenas pudo dormir. Miles de dudas asaltaban su mente. ¿Y si Nokis y los demás no aparecían? ¿Y si todo era una trampa elaborada del capitán Herrera? ¿Y si su pueblo la consideraba una traidora? Al amanecer, montó en un caballo que le habían proporcionado y, acompañada por el capitán y solo 4 soldados, como habían acordado, se dirigió hacia las ruinas de San Miguel. El viaje transcurrió mayormente en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Las ruinas aparecieron finalmente ante ellos, muros derruidos de piedra, arcos parcialmente derrumbados y una torre que milagrosamente seguía en pie,
todo rodeado por la vegetación que lentamente reclamaba el lugar. No había señales de los Ndé, pero Estela no esperaba verlos abiertamente. Sabía que estarían observando, evaluando la situación desde posiciones ocultas. «Esperaremos aquí», indicó el capitán, desmontando en el patio central de la antigua misión. «Mis hombres permanecerán a la vista, sin armas en las manos, como acordamos». Estela asintió y se alejó unos pasos, situándose bajo un arco semidestruido. Cerró los ojos por un momento, respirando profundamente, y luego emitió un silbido peculiar que imitaba el canto de un pájaro local. Era una señal que los Ndé utilizaban para comunicarse. El silencio que siguió pareció eterno, pero entonces, casi imperceptiblemente, una figura emergió de entre la vegetación. Era Tashe, el primo de Nokis, con su rifle preparado pero no apuntando directamente. «Hermana», saludó en la lengua Ndé, «has regresado». «Como prometí», respondió ella en el mismo idioma. «¿Dónde está Nokis?» «Observando, evaluando si esto es una trampa». Estela dio un paso adelante. «No lo es, te doy mi palabra. El capitán Herrera está dispuesto a negociar una paz verdadera». Tashe estudió el grupo de soldados a la distancia. «¿Por qué deberíamos confiar en él? ¿En cualquiera de ellos?» «Porque es nuestra única alternativa a desaparecer», respondió ella con franqueza. «Cada día somos menos. Cada invierno es más difícil. ¿Cuánto tiempo más podremos resistir?» Algo en sus palabras pareció resonar en Tashe. Asintió brevemente y se retiró entre los arbustos. Minutos después, Nokis emergió, acompañado por el viejo Nakai y 2 guerreros más. El encuentro entre Nokis y el capitán Herrera fue tenso al principio. 2 hombres que habían sido enemigos sin conocerse, representantes de mundos en conflicto. Estela sirvió como intérprete, traduciendo no solo las palabras sino también las intenciones, suavizando expresiones que podrían malinterpretarse. Gradualmente, la conversación se hizo más fluida. El capitán expuso las condiciones que había mencionado a Estela. Nokis escuchó atentamente, haciendo preguntas específicas sobre la tierra prometida, las garantías legales, la libertad para mantener ciertas tradiciones. «¿Cómo sabemos que otros militares respetarán este acuerdo cuando usted ya no esté aquí?», preguntó Nokis en un momento crítico. «Porque estará documentado oficialmente», respondió Herrera. «Habrá papeles firmados por el gobernador, y porque me aseguraré personalmente de que se cumpla mientras esté en mi poder». El viejo Nakai, que había permanecido en silencio, intervino entonces. «He vivido lo suficiente para ver a nuestro pueblo casi desaparecer», dijo con voz cascada. «Hemos luchado con honor, pero ahora debemos vivir con sabiduría. Los tiempos han cambiado. Nosotros también debemos cambiar o dejaremos de existir». Sus palabras tuvieron un impacto profundo en todos los presentes. Incluso el capitán Herrera, que no entendía la lengua Ndé, pareció percibir la importancia del momento. Después de horas de discusión, llegaron a un acuerdo preliminar. Los Ndé aceptarían las condiciones básicas con algunas modificaciones. Podrían mantener sus nombres tradicionales junto con los nombres españoles oficiales, y se les permitiría realizar sus ceremonias religiosas en privado. «Necesitaremos tiempo para reunir a todos», explicó Nokis. «Algunos están dispersos en grupos pequeños por las montañas». «Tienen un mes», concedió el capitán. «Después de eso, deberán presentarse en el punto designado para comenzar el asentamiento». Cuando la reunión concluyó, Estela se encontró en una encrucijada. Debía regresar al pueblo con el capitán o permanecer con su gente. «Tu lugar está con ellos ahora», dijo Herrera percibiendo su dilema. «Necesitarán tu ayuda para prepararse. ¿Confía en que regresaremos?», preguntó ella sorprendida. El capitán la miró directamente a los ojos. «Confío en usted, señorita Estela. Ha demostrado ser una persona de palabra, y ahora entiendo por qué su pueblo la valora tanto.
Antes de separarse, acordaron un sistema de comunicación mediante mensajes dejados en lugares específicos. La transición no sería fácil, pero por primera vez en generaciones había un camino hacia la paz. Esa noche, de regreso en el campamento Ndé, hubo una larga reunión donde Nokis y los ancianos explicaron el acuerdo a toda la comunidad. Había miedo, dudas, incluso resistencia entre algunos. ¿Cómo sabemos que no nos masacrarán una vez que nos reunamos?, preguntó un joven guerrero. No lo sabemos con certeza, respondió Nokis con honestidad, pero sí sabemos que nuestro camino actual lleva a la extinción. Cada año somos menos. Los niños apenas conocen nuestras tradiciones porque estamos demasiado ocupados sobreviviendo para enseñárselas adecuadamente. Marisol, que había escuchado en silencio, tomó la palabra. Cuando recibimos a Estela hace tantos años, muchos dudaron. Era una niña mestiza, una extraña, pero resultó ser un regalo para nuestra gente. Quizás esta oportunidad también sea un regalo, aunque venga envuelta en condiciones difíciles. Estela observaba el debate con el corazón encogido. Había iniciado este proceso, y la responsabilidad pesaba sobre ella. Finalmente, se levantó para hablar. «No les pido que confíen en los militares o en el gobierno», dijo con voz clara. «Les pido que confíen en nuestra capacidad para adaptarnos y sobrevivir, como nuestro pueblo ha hecho durante siglos. Podemos aceptar estos cambios sin perder quienes somos en el fondo». El viejo Nakai, sentado cerca del fuego, asintió lentamente. «Recuerden mis palabras de hace años», dijo mirando a Estela. «Esta niña fue entregada como una carga, pero la recibimos como un regalo del cielo. Ahora entendemos por qué. Ella es el puente entre nuestros mundos». Las siguientes semanas fueron intensas. Mensajeros fueron enviados para contactar a las pequeñas bandas dispersas. Algunos decidieron no unirse, prefiriendo continuar su vida nómada o cruzar hacia Estados Unidos. Pero la mayoría vio en el acuerdo una oportunidad que no podían rechazar. Un mes después, tal como habían acordado, 97 de hombres, mujeres, ancianos y niños se presentaron en el valle designado. El capitán Herrera los esperaba con un pequeño contingente de soldados y varios funcionarios civiles. La tierra que les habían asignado no era tan extensa como sus territorios tradicionales, pero incluía un valle fértil con un arroyo permanente, bosques para madera y caza, y suficiente espacio para establecer un asentamiento digno. Lo más importante, era suya legalmente, protegida por documentos oficiales. El proceso de registro fue largo. Cada persona recibió un nombre español oficial, aunque muchos conservaron sus nombres en Ndé para uso dentro de la comunidad. Nokis se convirtió en Nicolás Ramírez en los documentos, aunque todos seguirían llamándolo por su verdadero nombre. Cuando llegó el turno de Estela, el funcionario preguntó su apellido. «No tengo», respondió ella. «Fui adoptada». El hombre la miró confundido, sin saber qué escribir en el formulario. «¡Puente!», intervino el capitán Herrera, que supervisaba el proceso. «Estela Puente. Es apropiado, ¿no cree?». Ella sonrió, reconociendo el significado del gesto. «Sí, lo es». Los primeros meses en el nuevo asentamiento fueron difíciles. Aprender a cultivar la tierra sistemáticamente, construir casas permanentes, adaptarse a las expectativas de la sociedad mexicana, cada día traía nuevos desafíos. Pero también trajo algo que los Ndé no habían conocido en generaciones: estabilidad. Una tarde, casi un año después del acuerdo, Estela encontró al viejo Nakai sentado bajo un árbol, observando a los niños jugar cerca del arroyo. Se sentó junto a él en silencio, respetando su meditación. «Mira cómo juegan», dijo finalmente el anciano. «Sin miedo, sin tener que guardar silencio por temor a ser descubiertos. Esta es la victoria verdadera». Estela asintió, sintiendo una profunda emoción.
¿Crees que hicimos lo correcto?, preguntó, expresando una duda que aún la asaltaba ocasionalmente. Nakai sonrió, revelando sus escasos dientes. El camino correcto no siempre es el más fácil o el que hubiéramos elegido. Hemos perdido mucho, es cierto, pero también hemos ganado un futuro. Nuestros niños crecerán conociendo quiénes son, de dónde vienen. Llevarán la sangre y la memoria de los Ndé hacia el futuro, aunque sea de formas que no podemos imaginar. A lo lejos, Estela vio aproximarse un jinete. Era el capitán Herrera, quien visitaba el asentamiento regularmente para asegurarse de que se cumplieran los acuerdos y que los Ndé recibieran el apoyo prometido. «El puente sigue funcionando», observó Nakai, siguiendo su mirada. «Entre dos mundos que alguna vez estuvieron separados por odio y miedo». Estela se levantó para recibir al capitán, consciente del largo camino que habían recorrido y del que aún tenían por delante. Como había dicho Nakai años atrás, ella había sido entregada como una carga, pero el pueblo Ndé la había recibido como un regalo del cielo. Y ahora, esa misma niña se había convertido en el instrumento de su supervivencia. Mientras caminaba hacia Herrera, Estela pensó en todas las generaciones de Ndé que la habían precedido y en las que vendrían después. Su pueblo seguiría adaptándose, evolucionando, pero manteniendo viva la esencia de lo que significaba ser Ndé: resistencia, dignidad y una profunda conexión con la tierra que los sustentaba. El sol comenzaba a ponerse sobre las montañas de Chihuahua, bañando el valle con una luz dorada. Era la misma luz que había iluminado a sus ancestros y la que iluminaría a sus descendientes. En ese momento, Estela supo con certeza que, a pesar de todos los cambios y dificultades, los Ndé habían encontrado su camino a casa.